Ok, regresamos entonces a la acción. Como ustedes pueden ver, como ustedes han podido observar en esta investigación que han hecho, en esta pequeña investigación que ha sido ardua, claro, no es fácil investigar, no es fácil buscar datos, pero los analistas, las personas que se dedican a encontrar datos cualitativos y cuantitativos, pues obviamente tienen que desarrollar esa práctica, esa habilidad para encontrar información, y ustedes lo van a ir haciendo conforme vayan pasando los módulos, conforme vayan pasando los meses, conforme vayan avanzando en sus materias, y se van a ir dando cuenta, van a ir descubriendo información que aparentemente no nos ha aportado nada, que aparentemente puede ser que no esté fresca, pero en realidad, jóvenes, está ahí. Toda esa información ustedes van a irla recopilando, la van a ir indexando. Obviamente hay que identificar, hay que detectar formas de aprendizaje. Los maestros tratamos de darles la información, la digerimos, porque es tan rápido esto, es tan dinámico la educación en cuatrimestres, la educación por módulos, la semiescolarizada, que cuando queremos retomar, cuando los alumnos están en este sistema, a lo mejor sienten que no están aprendiendo, pero en realidad están aprendiendo mucho, porque están absorbiendo toda la experiencia de los maestros, están absorbiendo todo lo que los maestros digieren entre los días, lo que leen, lo que han aprendido a lo largo de su experiencia, y ustedes lo van sintetizando, lo van adquiriendo y lo van guardando. Todos los formatos, todo lo que hacemos son casos teóricos, casos prácticos, o sea, son casos teóricos que van llevados a la práctica. Durante semestres pasados había muchas hipótesis, había muchos casos, muchos supuestos. ¿Y qué pasaría si? ¿Y qué pasaría si la empresa no tiene personal? ¿Y qué pasaría si la empresa no tiene capital? ¿Y qué pasaría si viniera una epidemia? ¿Y qué pasaría si viniera una crisis mundial? ¿Qué pasaría si el dólar subiera de precio? O sea, empezábamos a hacer muchas hipótesis, jóvenes, pero conforme fueron pasando los meses, fuimos adaptando todas esas hipótesis a la realidad. Las fuimos adaptando a la vida real, a la práctica, y es lo que ustedes están viviendo día a día, desde sus casas, desde sus trabajos, desde sus negocios, y como clientes también lo están viviendo. Entonces, esto, jóvenes, es práctica para la vida real, es práctica para prepararlos al mundo que les espera allá afuera cuando ustedes terminen su carrera, y por qué no, desde sexto, séptimo, quinto, cuando ustedes empiecen a adoptar ya ese sistema de empezar a idear, a crear, a establecer hipótesis, a preparar a sus clientes como nosotros lo estamos haciendo con ustedes en temas de vital importancia. Bien, ustedes ya ahorita se percataron de qué existe en el mercado. Sí, probablemente nos han ofrecido créditos, nos han ofrecido tarjetas, nos han ofrecido préstamos. Cuando vamos y sacamos dinero al cajero, ¿quieres 3 meses de tu sueldo? Pues aquí te los adelantamos, ¿no? Ya los quisiéramos ahorita, ¿no? ¿Quieres un préstamo para tu negocio? ¿Eres emprendedor? Aquí también te prestamos, ¿no? Entonces, cuando vamos al banco nos encontramos con esas sorpresas. Cuando abrimos nuestro correo, también existen ese tipo de informaciones, ¿sí? Cuando estamos en alguna red social, tarjeta fulana de tal, sin pago de intereses, sin anualidad, sin buro de crédito y una serie de cosas que nos están ofreciendo. Bueno, cuando la economía se contrae, en consecuencia, pues también obviamente el prestar dinero se vuelve más difícil. Yo le platicaba a mi esposa hace algún tiempo, decía, oye, pues qué curioso, ¿no? Cómo es la tendencia. Siempre en la familia resaltamos la capacidad que tiene una persona. Oye, qué buena onda, siempre que alguien ocupa dinero le presta, ¿no? Oye, qué buena onda, siempre está disponible. Bueno, prestado, no regalado, ¿no? Obviamente nadie regala el fruto de su trabajo. Pero jóvenes, la importancia de esto es qué capacidad tienes de pago. Cuando tú tienes empleo y que tienes un buen sueldo, todo el mundo te quiere prestar. Todo el mundo te ofrece dinero. Cuando eres exitoso, los bancos ven tu historial crédito, tu historial bancario, ven cuánto dinero te están depositando cada semana, cada mes, saben que tienes un flujo constante y te empiezan a ofrecer tarjetas, te empiezan a ofrecer préstamos. Cuando ganas bastante dinero, toda la gente que te rodea también está disponible. Hey, cuando ocupes dinero te presto, si ocupas dime, porque saben que les vas a pagar. Y yo le decía a ella, y qué curioso, cuando tienes problemas financieros, que te despidieron del trabajo, que renunciaste, que estás en otra parte, nadie da un centavo por ti. Nadie te presta un solo peso porque saben que no les vas a poder pagar. Entonces lo mismo pasa con las MIPYMES. Saben que las MIPYMES enfrentan problemas financieros en situaciones normales
y obviamente en situaciones de crisis como esta pues enfrentan problemas más graves y obviamente están al borde de desaparecer o de una crisis económica y pues obviamente los bancos pues empiezan a cerrar la llave de los créditos y como es el caso aquí en el gobierno pues obviamente o hacen medidas contracíclicas para apoyar el desarrollo de la economía o se guardan el dinero y lo empiezan a soltar a cuentagotas, pero en estrategias correctas o incorrectas pues ya el tiempo no lo dirá. Pero ustedes ahorita ya se percataron en esos cinco rubros que investigaron, en esas 5 instituciones bancarias o financieras, ya investigaron y ya preguntaron, ya vieron si tienen un crédito, ¿no? ¿Cómo se llama la institución? Ya salieron de la institución bancaria que ustedes manejan. Hay quien le pagan en Banorte, otros les pagan en Banregio, otros les pagan en Serfín, o en Santander, perdón, o en Citibanamex, pero es bueno salirnos de lo que conocemos, buscar en otros horizontes. Obviamente, la información es poder y quien tiene más información como asesor, pues le va a decir a su cliente, oye, no tengo dinero, fíjate que nadie me presta. ¿Sabes qué? Yo conozco un banco que sí le está prestando a las empresas pequeñas, a las micro y medianas. Piden algunos requisitos, pero si es factible que te lo vayan a prestar, tu empresa aplica. Entonces, cuando nosotros buscamos información para nosotros o estamos investigando por curiosidad, porque es parte, o sea, esto, jóvenes, no es parte de ser curiosos o andar de ahí de chismosos, es parte de su trabajo, es parte de su formación académica y es lo que ustedes van a hacer de aquí hacia toda su vida. Esta carrera es la que ustedes van a vivir. Y si bien ustedes están estudiando para comercio exterior, pues obviamente ya vimos que dentro de la parte organizacional del comercio exterior se encuentra el capital. Ninguna empresa puede salir al extranjero si no tiene fortaleza de capital, si no tiene una marca registrada, si no tiene personal, infraestructura, si no tiene una metodología. Si no está bien estructurada, va a ser muy difícil que salga y si lo hace, siempre va a estar, como decía mi abuela, a las 3, ¿no? Al cuarto para las 3. Siempre va a estar apurado, atareado, no hay dinero, no hay cómo comprar, no, cómo cumplir con los compromisos. Y les voy a decir algo, en esa cuestión de legislación, si ustedes recuerdan en las limitantes que vimos, una empresa que va a exportar al extranjero necesariamente tiene que conocer la legislación del país a donde va, porque si firma un contrato de abastecimiento para proveer de productos a una empresa, a un distribuidor local en otro país y no cumple, puede haber multas, sanciones por parte del país, de las dependencias, de las instituciones públicas, pero además puede haber demandas civiles o mercantiles por parte de la empresa, y esto en el derecho internacional público y en el privado obviamente aplica. Hay empresas que si tú estás celebrando un contrato con una empresa en el extranjero y no cumple, tú la puedes demandar y obviamente hay consecuencias severas. Entonces, el financiamiento para las MIPYMES es la base, es el fundamento económico con el que tienen que partir. Si bien para crear una nueva necesitas capital, pues si no lo hiciste durante años con una empresa, van a aprender los empresarios mexicanos, espero que así sea, en esta crisis, que debieron de haber tenido un capital de fondeo, un capital de respaldo, un capital que pudiera permitirles afrontar una crisis de 6 meses, no de un mes, de 6 meses como mínimo, porque es lo que se necesita en una empresa para poder ser exitoso, 6 meses para poder arrancar. ¿Sí? Entonces, aquí es muy importante, jóvenes, que ustedes tengan en cuenta dónde están esos créditos, qué instituciones bancarias hay, cómo se llama el crédito, a quién va dirigido. Si ustedes me dicen, profe, en todos los que vimos iba dirigido a una persona, no había ningún banco, créditos a las micro, pequeñas y medianas, no los especificaba, únicamente se dirigía a las personas. O habrá bancos que digan, no, si es para empresa. Había para empresa, obviamente las reglas no eran muy claras, sería importante o interesante que hubieran anotado ahí si los requisitos no estaban muy claros, muy transparentes, no había requisitos visibles. Tenía, como su compañera me decía, pues tengo que darme de alta, tengo que pedir el crédito y una cotización, ¿verdad? Para ver si me lo autorizan, para que me digan qué necesito. Pues eso significa una traba, ¿verdad? Para empezar, ¿cómo te puedes decidir por un crédito si no estás viendo los requisitos que necesitas y si los puedes cumplir? Es perder el tiempo, ¿no? Llenar un formato para que al final te digan, no, pues no te lo vamos a dar, ¿no? Entonces, esto, jóvenes, es importante que ustedes lo conozcan. Esta actividad es una actividad de aprendizaje, de investigación, en la que ustedes obtuvieron
obtuvieron datos importantes acerca de qué bancos, qué financieras se encuentran allá afuera y obviamente qué créditos, qué tipo de créditos y qué requisitos tienen para poderlos dar. Al final vienen sus conclusiones, ustedes ahí me van a explicar sí, desde mi perspectiva, sí fue complicado buscar, encontrar créditos, toda vez que en las plataformas no aparece la información, o la mayoría de los bancos, como vemos en la tabla, no presentan ningún tipo de información visible, hay que tramitarlos, o la información fue clara, transparente, esto nos permitió decidirnos por qué crédito, cuál era el mejor, o inmediatamente nos contactó un asesor en el chat, un bot, y nos dijo, ¿qué necesitas? Yo te puedo atender, ¿no? Es importante que ustedes conozcan cómo gestionar esta información. Entonces, vamos a continuar con el siguiente tema. Ya está la actividad en Academic para que ustedes la suban, yo la voy a revisar. No sé si tienen me gustaría escuchar algún comentario, alguna opinión. Maestro, Dígame, Patsy. Esa actividad la vamos a subir a la Academic, allá a la actividad 9, ¿verdad? Sí, claro, sí. Ok, ¿qué más? Pues hablando del tema de lo que investigamos, bueno, a mí no se me dificultó nada. Sí, algunos bancos no tienen la información completa en cuestión de los requisitos para obtener el crédito, pero o será porque yo no sé, la búsqueda que yo hice la mejor y sí me la proporcionaba, no sé. Pero fíjese algo, Patsy, para ahondar un poquito en lo que usted menciona. Si usted va a acceder a buscar información de un crédito, fíjense qué importante es que una empresa tenga toda su información visible. Toda su información visible. Si usted va a buscar un crédito, imagínese qué maravilla, qué padre, que la empresa que le está usted proyectando la información es en línea, no es personal. Tendría que estar toda esa información a la vista, ¿no cree? Ah, no, sí, pero por ejemplo, si yo me voy directamente a la página, ¿no?, de X banco, Ajá. Obviamente la información que tiene la básica, Ajá. y algunos nada más te pueden contestar por medio de línea, algunos, no todos. Ok. Pero si te vas como en una, ¿cómo decirlo?, en general, o posicionar los bancos del 1 al 10, por ejemplo, de los, no sé, instituciones o bancos que te dan crédito a empresas o personales, como usted dice, sí te arroja cierta información, no toda, ¿verdad?, porque es una serie de requisitos larguísimos, como dice la compañera, son como 20 renglones, ¿verdad? Pero o sea, te piden, casi toda la mayoría de los bancos te piden lo más básico, pues, que es el IFE. Yo, por ejemplo, aquí yo noté constancias en situaciones fiscales, tener 4 años operando en actividad empresarial, o sea, porque me imagino que si es una cantidad bastante grande para que un banco te preste para tu empresa o para una pequeña negocio o algo, pues tienes que tener bastante tiempo dentro del mercado. De hecho, yo no sabía, ¿verdad? Hay un crédito que dice ahí que solamente te presta si tienes entre 8 a 10 personas laborando contigo, porque dice que el préstamo es bastante pequeño para no abarcar una empresa, pues podría decirse mediana, como de 30 a 50 empleados. Para una micro, ¿no? Si hablamos de 8 a 10 personas, está dentro de una micro, ¿no? Así es. ¿Se acuerdan la tabla interesante. ¿Se acuerdan la tabla que vimos? Que les mostré una tabla hace 2 clases donde venía cómo se clasifican las empresas en base al número de empleados y al número de ingresos. Y ahí venía que la micro está de 1 a 10 empleados. Entonces, se fija, no nos dice que es para una microempresa. Pero si nosotros encerramos el crédito en un rango, podemos encuadrarlo en la micro, porque es la empresa que tiene de 1 a 10 empleados. Bien, muy bien, Patsy, pues excelente su aportación, excelente, es muy puntual, muy puntual. Estamos viendo entonces los bancos, hay bancos muy bien posicionados, hay bancos que exigen bastantes requisitos. Imagínense que estás a las últimas ya en tu empresa ahorita y que quieres ir a pedir un crédito porque ya te urge pagar la luz, nóminas, ya te urge pagar seguro social, Infonavit, y no estás teniendo ingresos, que esto no se detuvo. Imagínense que llegas a un banco y te piden 10,000 requisitos. Entonces, esos 4 años que te está pidiendo el banco de antecedentes de constitución es
la confianza que le tienen a las MIPYMES. Es decir, un banco dice, fíjense, hay bancos que dicen, si tiene 4 años, significa que ya pasó por periodos de gestación, de crecimiento, de sostenimiento, es decir, la empresa ya está funcionando, ya se sostiene, ya aprendió a caminar. Si tienes menos de 4 años, para un banco, en este caso el que usted nos menciona, no tiene caso prestarte dinero porque probablemente estés a punto o en riesgo de desaparecer, ¿sí? No se sabe en qué momento vas a tener una crisis, un problema que te va a provocar desaparecer. Entonces, muy excelente, Patsy, de su participación. ¿Alguien más que quiera hacer un comentario? Dígame, Omar. En alguna materia lo vimos alguna vez que las empresas por lo general lo que es el segundo año pues tienden a ir para abajo, y por eso es que muchas veces los bancos cierran las puertas, como lo mencionaste hace un momento. Ok, sí, no sé. ¿Ah? Estoy de acuerdo en que si por lo general yo investigué y casi todas pedían de 4 años en adelante, pues. Así es, ese es un periodo en el que la empresa, obviamente, cuando vienes con una propuesta de valor, un modelo de negocios nuevo e innovador, obviamente tienes un crecimiento, como usted menciona, y tienes un pico, alcanzas un pico muy alto, y de ese pico en adelante viene la caída. Pero el secreto de las empresas que se sostienen no es caer en ese pico, sino que en lugar de que la cresta vaya descendiendo, lo que se mantenga es un sostenimiento, es decir, tal vez ya no vas a crecer más, pero que te sostengas en esa parte, que te sostengas en línea. Entonces hay empresas que son exitosas porque no bajaron, porque no descendieron, sino que se lograron mantener dentro de ese descenso, lograron detener la caída y mantuvieron una línea recta, ¿verdad? De forma horizontal, y esto hace que las empresas se puedan ya sostener. Ya saben cuánto van a ganar, ya saben cuánto va a ser su crecimiento, ya saben cuánto personal necesitan, ya saben cuántos clientes tienen, etcétera, ¿no? Sí. Comprendo. Así es. Muy bien, Omar, muchas gracias. Omar. ¿Quién más? ¿Quién más quiere participar? ¿Quién más quiere ganarse una participación? Y tómenlas en cuenta, las participaciones, tomen muchas participaciones en cuenta a la hora de revisar los trabajos, a la hora de revisar, evaluarlos. A todos les puse la calificación total de cada trabajo, O sea, no escatimé en, este no merece 10 el primer avance, ¿no? ¿Por qué no merece 10 en el primer? Me refiero al documento. No, pues le faltó esto, tiene carencia en el otro, hubo un error aquí, un error allá, le faltó información y no les resté puntos en ese caso, ¿no? Lo que hice es con sus participaciones compensé lo que les hacía falta o aquello que impedía que tuvieran una calificación total en cada actividad o en cada entrega, porque ustedes, tal vez no se los dije, pero como les dije bien, al final hay una ponderación. Les mostré la página de la primera clase, la página de la Academic de los profesores, la ponderación, cuánto vale cada actividad, y les voy a decir que tienen que poner mucha atención, jóvenes. Si es una actividad, no pueden dejar pasar ninguna actividad, porque hagan de cuenta que es como si trajeran un hoyo un agujero en la bolsa del pantalón. ¿Sí? Es decir, si dejan pasar una actividad, imagínense que se les está cayendo un billete de 100 pesos, ¿no? Al final traían 1000 pesos, pero una actividad puede valer 25 pesos o 100 pesos, y fue lo que pasó con las actividades. Las de guía valían 100 pesos, ¿verdad? 10 puntos. Y las de aprendizaje, las de reforzamiento, valían 2.5. Es decir, 4 actividades de reforzamiento de 2.5 les da un total de 10 puntitos de su 100%. 4 actividades de guía de 10 puntos cada una les daba un total de 40 puntos, es decir, ya tenían un 50%. Y si al final, en el primer avance, tuvo un valor de 10 puntos, de 50 puntos, el 10 era 50 puntos, ya tenían el 100. Entonces, si les faltó una actividad que dejaron pasar por ahí, que tengan toda la confianza del mundo. Yo estoy atendiéndolos en el WhatsApp a la hora que ustedes me dicen. A la hora que ustedes mandan un mensaje se los contesto, trato de estar presente en eso. Si mandan un correo de la misma manera, cualquier situación que ustedes me comentan,
yo siempre estoy pendiente. Profe, no puedo subir en la Academic. Profe, pues dígame, le puedo ayudar, mándemelo por comentarios, ¿no? Sí, profe, no puedo enviar esto, profe, no puedo hacer, profe, si ustedes me indican que les falta algo, que algo está pasando y que no pueden ingresar a la clase o que no pueden ingresar al sistema de la académica, a la plataforma, yo con mucho gusto, jóvenes, les apoyo y me dicen, si ya se venció la fecha, acuérdense que sí va a ser un poco complicado estar cambiando las fechas, actualizándolas, ya de repente el sistema no nos permite. Entonces, para no jugar con esa parte, si hubo un problema en la académica y ustedes me lo reportaron el día que subieron la actividad, obviamente yo pues les puedo decir, mándenmelo en comentarios y lo tomo en cuenta. Tomo en cuenta todos los trabajos que me mandaron en comentarios, que me avisaron, profe, no me sirve la plataforma, profe, no me han arreglado el correo, profe, no puedo subir, profe, la Academic no abre. Cualquier situación que se presentó, yo encantado la vida de recibir los trabajos y no les demerité. Oigan bien, aunque les dije, a lo mejor en algún comentario, en alguna contestación de un correo o algo, que no iba a tener el mismo valor la calificación por haberlo entregado después porque tuvieron un problema con Academic, yo se los tomé a todos en el mismo ranking, ¿no? O sea, no afecté a nadie porque iba incompleto, porque estaba presentado de una forma diferente, porque algo le faltó, ¿sí? Yo traté de darles el peso, el valor, ya les haré llegar en estos días sus observaciones, ya las tengo ya sus trabajos y les voy a mandar las observaciones de qué cosas o qué puntos hay que mejorar y si hay algo bueno, pues, ¿por qué no? También decirles, no, oiga, esto está muy bien, qué bueno, perfecto, excelente, y aquí hay que cambiar esta parte, ¿no? Pero no dejen pasar ninguna actividad. Yo les pediría que no se esperen al lunes, si tienen chance de hoy, oportunidad de terminarlas hoy, subirlas hoy, súbanlas. Si tienen oportunidad de subirlas mañana, súbanlas mañana. Pero si se esperan al lunes, acuérdense algo. El lunes inician clases para todos en la plataforma y obviamente a veces se satura la red o se cae el sistema, que nos ha pasado todos los lunes, y si se cae el sistema, ¿cómo van a subir los trabajos, ¿no? ¿Cómo van a subir las actividades si se esperaron hasta el final? Entonces, si pasa algo así, tengan la confianza. Profe, ya traté de entrar a la Academic y digo, y para no dejar, va, mire, profe, para que vea que no estoy echando mentiras, ¿no? Ahí me mandan la captura, no puedo ingresar, me dice que no puedo subir, que no puedo cargar el archivo, ¿sí? ¿Sí? Entonces, vamos a trabajar en esa parte, ¿no? Tengan toda la confianza para hacerlo, ¿ok? Entonces, el video, yo estoy tratando que los videos ya estén listos en plataforma. Suscríbanse si quieren, yo no soy youtuber, ¿no? Pero suscríbanse al canal mientras estemos en la clase para que cada que yo suba un video les llegue la notificación. Yo se los mando por WhatsApp, les hice una carpeta en YouTube donde están todos los videos. Ustedes nada más le dan link le dan clic a ese link y los manda a la carpeta y ahí están todos los videos de sus clases y vienen por fecha. Cada fecha es sábado fulano, sábado 4, sábado tal. Ahí viene cada día que hemos estado en clase y ustedes pueden darse cuenta, en cada video pueden repasarlo, revisarlo. Si hay alguna duda me pueden hablar, me pueden mandar un mensaje, me pueden marcar, tienen mi número, me pueden mandar un correo. Tengan la seguridad que les voy a contestar lo más pronto posible. A mí me interesa que ustedes aprendan, me interesa que ustedes mantengan el conocimiento. Yo vengo aquí a ser un facilitador, ayudarles, apoyarles, ¿verdad? Para que ustedes traten de retener el conocimiento y tener más armas, más elementos para poder luchar afuera en este mercado, ¿no? Bien, entonces, gracias por sus participaciones, por sus comentarios en relación a este tema. Vamos a continuar, voy a proyectar, así es que me platican, alguien dígame por favor de viva voz, que si se ve la pantalla. Si no se ve, también me dicen. María Elena, yo también batallé bastante, incluso sigo batallando. Yo batallé en entrar en información porque me fui directo a las páginas de los bancos, solo decía información básica, incluso los bancos, información actualizada. Y si se puede decir que te ayudará más a ver los requisitos, te pedía que te registraras o tan solo tenía información de sus números de teléfonos para que te comunicaras más información. También batallé bastante, incluso sigo batallando, me salen nombres de préstamos, pero no me dice a qué banco, a qué financiera pertenece. Bueno, ahí la cuestión es cómo lo buscamos, ¿no?
pero si entramos al banco, a la página, pues nos da acceso a algunas situaciones, ¿no? Pasa mucho, depende, hay bancos que son muy sencillos, ¿sí? Yo, la verdad, odio el Santander porque tiene un sistema muy lento para atender a la gente, pero la verdad es que la banca del Santander y del Banregio son muy buenas. Si lo ven aquí, lo estoy proyectando, no sé si se alcanza a ver. La presentación, ok, bien, déjenme dejar de compartir y voy a compartir. Les voy a mostrar algo, aquí está algo interesante, ¿no? Nada más para que lo puedan ver. Fíjense bien, me gusta Santander, digo, odio ir al banco ese porque en realidad no me gusta esperar, me molesta mucho el sistema, tienen un sistema muy lento, tienen años. Mi mamá tuvo cuenta ahí, mi abuela, y a mí me han pagado en Santander y pues la verdad es que es súper lento, ¿no? Pero ya se puede ver, a ver, díganme si se ve. ¿Sí se ve Santander ahí la página? Sí, maestro. Ok, vean bien, fíjense bien, aquí ustedes cuando entran al banco, ¿sí? Cuando entran al banco, automáticamente, jóvenes, les dice personas, pymes, empresas y gobierno. ¿Qué estás buscando, verdad? Entonces, si yo busco en interés, busco en lo general en Google, pues automáticamente me va a mandar a todo aquello que diga crédito, pues me va a dar un montón de opciones. Pero si yo entro aquí directamente al banco, fíjense bien, personal, me dice, ¿qué quieres? ¿Tarjeta de crédito? ¿Quieres un crédito personal? ¿Quieres un crédito hipotecario? ¿Quieres un crédito automotriz? ¿Quieres abrir una cuenta? ¿Quieres invertir dinero? ¿Quieres un seguro de vida? ¿O de tu auto? ¿O de tu casa? ¿Sí? ¿Quieres hacer operaciones digitales a través de la banca? ¿Sí? ¿Qué quieres? ¿Eres una universidad? Tenemos para ti cuentas también. ¿Sí? Ahora bien, si eres un grupo colectivo que necesitas un crédito, también hay de personas que hacen colectivos. Eso lo hace el banquito. Es un colectivo de personas, se juntan 10 gentes y van y le piden crédito al banquito y todos les hacen un préstamo, pero el préstamo es como general, ¿verdad? Ya lo prorratean entre todos, pero todos responden por todos, ¿no? A mí me encontré una vez y esto es bueno porque pues responden todos por todos. Si de 10 se atrasa uno, todos tienen que pagar prorrateado lo que no pagó el número 10. Y ahí me tocó una vez yo iba en un taxi y una señora le dijo a otra que se le quite andar dejando de pagar. ¿Cómo le hiciste? No, pues nos cobraron a todos los 2 meses que no pagó. ¿Y qué hicieron? No, pues nos metimos a su casa y le pagamos una desgreñada, ¿no? Estos colectivos pues de repente también tienen mucha facilidad de pedir créditos porque son bastantes personas, es decir, de 10 no paga 1 o 2, pagan las que siguen, ¿no? Entonces, esto es en cuanto a personas. ¿Se fijan? La banca, los bancos tienen muchas oportunidades, tienen muchos trámites, tienen muchos servicios. Esto es tener operaciones de banca múltiple, ¿sí? Es una banca múltiple. Si me voy a pymes, me aparece la publicidad para pymes y me dice empresas, profesionales, artistas e individuos. Le voy a dar clic en pymes a ver qué me arroja, ¿verdad? Vamos a ver qué me cambia, a dónde me lleva. Esto es importante que ustedes lo revisen, lo vean. Fíjense bien. Pymes. Hay productos de cobro. Puedo como empresa, ¿qué puedo hacer? Puedo invertir. Puedo hacer pagarés, inversión creciente, CETES. O sea, yo tengo dinero de mi empresa, puedo meter ese dinero a que se invierta. Terminal punto de venta, necesito una terminal punto de venta para cobrar con tarjeta, también me proporcionan ese servicio. Quiero llevar mi nómina, pagarle por medio de Santander a mis empleados, lo hago desde mi oficina. Santander me va a dar un token, me va a dar una clave y yo por medio del banco electrónico, por medio de mis cuentas con Santander, voy a poder transferirle a los empleados los pagos. Esto es bueno, muchas empresas no lo hacen porque no quieren que los fiscalice Hacienda, pero cuando tú pagas a través de nómina y el banco se da cuenta de las transferencias que haces, los pagos que haces al Seguro Social, y si son montos constantes y buenos, un flujo constante, te prestan dinero.
Pero las empresas nunca tienen historial porque no quieren estar en los bancos, quieren hacer todo en persona. Hay una tendencia por parte de los dueños de pagar en efectivo. Hay una tendencia por parte de los dueños de ir al banco y sacar la nómina de 80,000, 90,000 pesos. Hay una tendencia de ir a sacar el dinero para ir a pagar el seguro. O sea, las personas no queremos adaptarnos a los nuevos tiempos. Dígame, Cintia. Bueno. Bájale eso. Bueno, la silenciamos. No sabemos si quería participar porque no se escuchaba muy claro o a lo mejor se quedó abierto su micrófono. Si es así, Cintia, díganos y lo abrimos, lo escuchamos, ¿eh? Ahora bien. Quería pelear, quería pelear. ¿Está viendo la tele? Ok, bueno, pues sí, o que nos digan qué canal, ¿no? Para saber todos, ¿no? Sí, está viendo la tele. Bueno, fíjense bien, entonces vamos a seguir con esto para que ustedes puedan seguir viendo. Fíjense, todos los servicios que tiene el banco para las pymes, paquetes pymes. Aquí habla de paquetes pymes. ¿A qué se referirá? ¿Qué es un paquete pyme? Es una oferta integral de productos y servicios adecuados a las necesidades de tu negocio que te ayudará a bajar costos operativos y aumentar capacidad de servicios. Consulta la oferta y el plan tarifario de paquetes pymes. Es decir, les ofrecen un plan adaptado para las pymes, ¿sí? Ahora bien, financiamiento, créditos para pymes, ¿sí? Crédito ágil, aquí están 3 nombres, 4. Con esto hubieran llenado ustedes la tabla. Crédito ágil, crédito simple tasa fija, crédito en línea, crédito comercio exterior, tarjeta... Maestro, perdón por interrumpirlo. Yo esos créditos sí los miré, pero ya ve que dijo que podíamos, por ejemplo, del Banco Santander, por ejemplo, el que estamos viendo. Ajá. Que tiene como más de 5 ahí créditos de diferentes criterios. Sí. Ajá. Entonces, ¿cuál sería la investigación de otros bancos si no nos vamos a enfocar en eso? Sería importante que lo hiciera. Para mí es que sean todos, ¿verdad? Pero como les digo, aquí aparecen 5 ya, ¿no? Entonces ya... Ajá, claro que sí. Ya tienen ustedes, y fíjense, con una sola investigación tienen 5 créditos diferentes en un mismo banco. Es que decía usted algo muy importante ahorita, pues, o sea, yo me enfoqué en los compañeros que decían que se les había dificultado en la búsqueda, pero tienes que saber buscar. ¿Cómo? Entonces, obviamente queremos siempre, como buenos mexicanos, siempre la primera información, así, en el primer clip le damos a la primera información que te arroja. Y así no es la cosa, pues tienes que buscarle, pues. Entonces es lo que yo le comentaba. O sea, para mí se me hizo muy visible y muy práctico, porque ahí dice, por ejemplo, cómo contratar, ahí te dice qué llevar, o más o menos, o sea, a lo mejor son más criterios en requisitos, pero te da los más básicos, pues. Claro, y fíjese bien, habla que lo tiene que llevar a cabo ¿quién? El representante legal o el principal accionista. Ellos están en el acta constitutiva o tienen un poder notarial. La identificación vigente de esa persona, ¿sí? De la empresa que tienen que llevar, si se fijan está el punto y los guiones, significa que los guiones se desprenden de la empresa. La solicitud de crédito, acta constitutiva en original y copia, ¿verdad? Tiene que estar vigente. Poderes de los representantes legales, en original y copia, comprobantes de ingresos, es decir, estados de cuenta, por si no tienen ustedes una cuenta. Yo les mencionaba algo ahorita, si ustedes no llevan su nómina al banco donde van a pedir dinero, si ustedes no hacen operaciones a través del banco, el banco nunca va a saber cuánto ganan, entonces les va a empezar a pedir comprobantes. Tienen que llevar estados de cuenta, tienen que llevar la declaración fiscal o estados financieros de la empresa para indicarle cuánto estás pagando de impuestos o cuánto dinero estás teniendo de ingreso, cuál es tu utilidad bruta y cuál es tu utilidad una vez que descuentas todos los gastos. La cédula de identificación fiscal RFC, esto no te lo quitas de ninguna manera. ¿Por qué? Porque tienes que estar dado de alta en Hacienda, porque para que ellos saquen dinero de la cuenta del banco, del capital del banco, necesitan comprobarle a Hacienda que ese dinero ya no está ahí, que se lo prestaron a alguien, y obviamente pues si tiene que ser una persona física o moral.
Aquí abajo dice persona física con actividad empresarial, es decir, no nos limita a que sea únicamente una sociedad, nos permite que un empresario, ¿sí? Un José Estrella que diga quiero poner un restaurante de sushi, ¿verdad? Y quiero empezar a trabajar con él, quiero invertir, bueno, solicito mi crédito como empresa, no es personal, se fijan que yo estoy en el rubro de pymes. Entonces, estoy en el rubro de pymes y tengo que presentarle mi solicitud, mi identificación oficial, mis comprobantes de ingresos, es decir, tengo que estar dado de alta en Hacienda y tengo que también llevar mi cédula de identificación fiscal, es decir, mi RFC, me dan una hoja con que es mi alta, ¿no? La carátula. Entonces, jóvenes, yo quería mostrarles esto para que ustedes vean que hay un mundo de posibilidades, así como nos dice Patsy, pues debemos de quitarnos de encima, sacudirnos esa parte de, me encontré una, ¿no? Me encontré dos, o voy a buscar, o no los encontré. La información está ahí. Lo que tenemos que desarrollar es habilidades en las TICs para empezar a buscar información. Hay que evitar tratar de decirle a Google que nos diga créditos, porque nos puede mandar créditos de todo el mundo, de América Latina. A mí me ha tocado inclusive hasta legislaciones, cuando les encargo una legislación, me ha tocado alumnos que me mandan legislaciones de Colombia, de Perú, de Chile, ¿no? O sea, el Google no indexa información, habría que ponerle solamente México. Entonces, hay que buscar, lo que nos dice su compañera Patsy es muy puntual, es el buscar, la información está ahí, solamente hay que enfocarnos, desarrollar habilidades, y tienen toda la carrera, jóvenes, para poderlas desarrollar. Tienen toda la carrera para poder avanzar en ello, tienen toda la carrera para poder ahondar. Sí, dice Marilena, exacto, eso es lo que nos falta, saber buscar, y me incluyo. Vamos, miren, la verdad, si hubiera tiempo, estuviéramos en físico, hubiera sido complicado porque no tuviéramos internet, estaríamos en la escuela y pues ya cuando hay demasiados alumnos ya se batalla un poco más, hasta donde entiendo ya lo van a mejorar, pero ahorita que estamos en casa, pues hay la facilidad de que el internet es más rápido, estamos con la computadora en la mano o en el trabajo, y obviamente esto nos permite que accedamos a la información. Acuérdense, limitantes de información y tecnología. Ustedes ahorita no tienen esa limitante, quienes estén en casa, quienes tengan un celular, quienes tengan internet, una tableta o su computadora, pues tienen acceso a ello. Entonces, hay que poderlo utilizar. Hay muchos cursos, ahorita hay un sinfín de cursos en línea, para poder aprender a utilizar las TICs, para desarrollarnos, para mejorar técnicas, y son gratuitos. Los están dando las universidades, también los está dando el gobierno. Son cursos en los que podemos certificarnos y tener un diploma ahí que nos mandan digital, de que tomamos un curso en relación a redes sociales, a Google, cómo manejarlo, cómo utilizarlo. Entonces, sería importante que ustedes también vayan tomando esos diplomados, esos cursos que en ocasiones no tienen ningún costo y que lo que van a hacer es permitirles desarrollar habilidades. ¿Ok? Muy bien. Bueno, voy a pasar a la siguiente parte. Nada más, déjenme, me peleo un poquito con esta tecnología del hombre blanco. Sí, que de repente me sabotea. Y voy a pasar a mostrarle la parte que sigue. Ya vimos ahorita el tema de los bancos, ¿verdad? Ahora nos vamos a ir a otra parte importante, ¿sí? Que es la parte medular. El nombre de esta materia es así, ¿verdad? Programas de fomento empresarial. Ya vimos las instituciones de financiamiento privadas, ahora vámonos a los programas de instituciones públicas, ¿sí? Vamos entonces a ver, por favor, financiamiento en el sector financiamiento. Esta es la actividad que ustedes realizaron, investigaron cinco tipos de financiamiento en el sector privado. Ahora vamos al sector público, jóvenes. El sector público es súper importante. Aquí hay una relación y una importancia. Si nosotros nos preguntamos qué relación, qué importancia, qué relevancia tiene el sector público, el sector público en las finanzas nacionales, en el comercio, en las empresas, en el sector financiero nacional, tenemos que contestar esa incógnita. ¿Qué relevancia tiene? ¿Qué importancia tiene? ¿Cuál es su implicación? ¿Cómo participa? ¿Por qué el gobierno
¿Por qué el sector público? ¿Por qué está tan interesado? ¿O por qué debería de interesarse? Porque el sector público, porque el sector privado, las empresas, las micro, pequeñas y medianas, continúen viviendo, continúen abriéndose nuevas empresas y que las que ya están listas, que sigan funcionando. ¿Por qué tendría que importarle eso? ¿Por qué no mejor dedicarse a gobernar, a poner lámparas de luz, carreteras, calles, mejores hospitales? ¿Por qué también tiene que encargarse de ese rubro? ¿Por qué creen ustedes? ¿Quién me ayuda a contestar, a develar ese interrogante? ¿Por qué el sector público tiene injerencia? ¿Por qué tiene interés? ¿Por qué es importante que participe en la economía, en las finanzas, en las empresas, en las micro, pequeñas y medianas? Yo, maestro. Dígame. Porque son el máximo generador de una economía en el país, ¿no? Todas las empresas en general, por la generación de empleos y por los pagos de impuestos. Ok, porque si hay algo que alimenta al sector privado, al sector público de capital, que les da dinero, que les da liquidez, que les da la más de la mitad del dinero con el que operan, es lo que usted nos dijo, Maribel. Es impuestos, es dinamismo económico, hacen que otras personas paguen IVA, hacen que otras personas paguen ISPT, hacen que otras personas paguen seguro, hacen que otras personas paguen Infonavit, ¿verdad? Entonces genera un dinamismo muy importante. Muy bien, Maribel, muchas gracias. Voy entonces a la lámina, a la diapositiva. Si no se proyecta, me dicen, por favor, para regresar a hacer el procedimiento. Jóvenes, ha sido tan importante la injerencia del sector público en la economía del país, en el sector empresarial, que a lo largo de 10, 12 años se realizaron estudios muy importantes y culminó con un catálogo de programas de fomento para la innovación y vinculación en las empresas. Un catálogo de programas, es decir, todo un estudio completo de qué se necesita para que las empresas no dejen de funcionar, de qué se necesita para que las empresas sigan produciendo, qué necesitan las empresas para no desaparecer. Entonces, se llegó a esta cúspide después de varios años de estudio, de una década de estudio, de más de una década, se llegó a esto. ¿Sí? Esto se llevó a cabo por parte de diferentes áreas dentro del sector público, dentro del gobierno. Una de ellas, que yo les preguntaba en la primera clase que tuvimos, ¿se acuerdan? Que fue, ¿cuál es la dependencia o qué dependencia tiene injerencia o es la principal, ¿verdad?, estratega de la economía en el país, de apoyar a las MIPYMES, de apoyar a estas empresas? La Secretaría de Economía es la dependencia, es la institución pública encargada de la economía en el país, de dirigir los esfuerzos económicos, de administrar la economía, de buscar qué se debe de impulsar para que genere ingresos, para que genere dinamismo, para que haya una derrama económica en el país, para que el dinero no se quede guardado, para que el dinero no se quede en una sola mano, sino que tienda a girar y esto haga que la economía vaya fluyendo. Entonces, es la Secretaría de Economía quien tiene esta encomienda. Existen otro tipo de dependencias que también forman parte del sector público del gobierno, pero que no necesariamente son una secretaría, que no necesariamente son una subsecretaría, sino que hay dependencias que están enfocadas en determinadas áreas. La Secretaría de Economía tiene que empadronar a los comercios que existen en el país. La Secretaría de Economía tiene que manejar cifras y datos de cuántos empleados están trabajando para esas empresas, cuántas MIPYMES hay, cuántas medianas, cuántas pequeñas. La Secretaría de Economía maneja datos cualitativos y cuantitativos, pero no puede andar por todo el país, ¿verdad?, ofreciendo créditos y préstamos. No puede andar por todo el país jalando a los empresarios a decirles, oye, te falta aprender esto, oye, necesitas capacitación. Hay programas, la gente se tiene que acercar a la Secretaría, pero hay dependencias que se encargan especialmente de diferentes áreas, ¿sí? Para eso encontramos instituciones que no son secretarías, que están a un ladito del gobierno, que forman parte del gobierno, pero que son independientes en su actuar, ¿verdad? Ahorita las vamos a explicar. Hay dependencias, ¿sí?, hay áreas del gobierno que se encargan de trabajar en diferentes áreas en el país, es decir,
buscar que las empresas sean autosuficientes, que sean sustentables, que sean amigables con el ambiente. Imagínense una empresa que requiere de bastantes kilowatts al año para poder producir. Parte de su capital, parte de sus ingresos se van a ir en el pago de la luz, ¿sí? Entonces, ¿qué hace el gobierno? Dice, bueno, necesitamos volver sustentables a las empresas, que no dependan necesariamente el 100% de la Comisión Federal de Electricidad. Hay que buscar cómo apoyarles, y crearon un programa de fomento empresarial para que las empresas llevaran a cabo una transición entre la luz que le compran a la comisión, el servicio de luz eléctrica, y la producción por parte de energía solar de la luz o la energía que ellos mismos consumen. Entonces hay paquetes, hay planes, hay programas que apoyaban a las empresas para adquirir paneles solares, calentadores de agua, ¿sí? Una serie de tecnología que lo que hacía era hacer que la empresa empezara a tener menos fugas de dinero por pagarle 50, 60 mil, 20 mil, 30 mil pesos al mes a la Comisión Federal de Electricidad. Es decir, que produjera su propia electricidad. Y obviamente esto hace que la empresa se vuelva amigable con el ambiente. ¿Se acuerdan que les hablaba yo de factores económicos, políticos, sociales, culturales y ambientales? Pues esto hace que una empresa sea también responsable ambientalmente. Esto es importante porque esto hace que captes un mercado. Hay jóvenes ahorita que se encuentran entre los millennials y los Z que no compran productos o cosas que no sean orgánicos, que no compran productos si son empresas que no son amigables con el ambiente, que si saben que una empresa desecha desperdicios tóxicos, no le compran, la boicotean. Entonces, esto es un cambio en la compra, en los hábitos de consumo de los jóvenes, que va atendiente a que también el sector público y las empresas se ubiquen en una realidad, es decir, que generen programas que ayuden a las empresas a mejorar. Y esto es mejorar en todos los sentidos. Entonces, ¿qué es el sector público? ¿Qué es el sector público? Yo les preguntaría, ¿alguien me puede decir qué es desde su punto de vista, desde su personal perspectiva, desde el conocimiento que han adquirido, qué es el sector público? ¿Qué es el sector público? ¿Alguien me podría decir? Las instituciones del gobierno. El gobierno. ¿Quién dijo eso? No, yo voy a hacer todo en torta. Víctor. Ok, Víctor. A ver. Ay, yo quiero unos tacos con cebolla. Creo que puso en el chat. Ok, Víctor, aquí ando, pero porque de repente se me desfasa aquí el Víctor. Legislativo, Ejecutivo y Judicial, Claudia Navarrete, organismos públicos autónomos. Ok, ese es estamos hablando de qué es el gobierno, ¿verdad? ¿Qué es el sector público? Bien, ¿alguien más? Claudia, participación. ¿Alguien más que tenga una percepción? Yo pienso que son las organizaciones administrativas que tengan que ver todo con el gobierno, y van a generar una atención al público. Muy bien. Sector público, atienden al pueblo, ¿verdad? Son abiertas para todos. Si nos vamos a la palabra, al origen de la palabra, pues esto tienes un vocablo latino y griego, ¿verdad? Sí, habla de pueblo, de población, habla de atención a la población. El sector público está enfocado a eso, ¿verdad? María Elena nos dice, actividad económica que se realiza en nombre del Estado, exacto, como dice Rubí, cualquier institución. Muy bien, María Elena. Bien, bueno, pues entonces vamos a la proyección para que ustedes vean, para que veamos, para que podamos nutrir un poco más, enriquecer un poco más lo que nosotros tenemos de percepción. Anteriormente, jóvenes, cuando nosotros vamos con nuestros abuelos, nuestros padres, y cuando vamos a alguna ciudad, algún pueblito y encontramos personas, yo recuerdo a mi abuelo que decía,
Mi abuelo pues vive en un rancho y decía, ay, hay que hablarle al gobierno, hay que ir con el gobierno, ¿no? Para ello, para las personas en general, la población en el país, para la mayoría, el gobierno es eso, es quien se encarga de atender a la población, quien resuelve las problemáticas sociales, quien tiene que imponer la ley, quien tiene que poner reglas claras, quien tiene que vigilar, quien tiene que aplicar. O sea, de alguna manera está implícito en el que hablemos de gobierno como que es quien va a buscar regular a la población, ¿verdad? Y también atender sus necesidades. Entonces, ¿qué es el sector público? El sector público, jóvenes, es un conjunto de organismos administrativos, mediante los cuales cualquier estado va a cumplir o va a hacer cumplir la ley. La ley va a hacer cumplir las reglas, la legislación. La ley, jóvenes, no nada más es prohibitiva, ¿eh? La ley también es permisiva, la ley también da derechos, así como da obligaciones y como prohíbe, la ley también tiende a dar derechos, a permitir. Entonces, cuando hablamos de la Constitución, en la Constitución, jóvenes, se establece en esas leyes que se tienen que cumplir por parte del Estado, que las tienen que cumplir ellos y hacerlas cumplir en la población, es decir, tiene que establecer reglas claras para poder tener acceso a la educación. Todo el país, todos los mexicanos tienen derecho a la educación. Bueno, ¿cómo lo haces? El sector público lo hace a través de la Secretaría de Educación, ¿verdad? La Secretaría de Gobernación, el Congreso del Estado, el Congreso Federal y la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Educación, realizan todas aquellas medidas que se tengan que llevar a cabo en la ley para poder permitir que la población tenga acceso a la educación. Cuando hablamos que cualquier persona puede dedicarse al trabajo o al comercio que mejor le acomode, que también se encuentra en la Constitución, ¿verdad? Sí, y también en el sector mercantil, cualquier persona puede dedicarse al comercio, a la actividad que mejor le acomode, ¿sí? Esto es un derecho, ¿y quién lo tiene que hacer cumplir? El Estado, el sector público. Entonces, para ello hay dependencias enfocadas directamente en esas áreas. Tenemos el caso de la Secretaría de Gobernación, que es quien da permisos, ¿verdad?, para actividades empresariales y actividades en diferentes rubros. Y también la Secretaría de Economía, así como las secretarías que se encuentran implícitas en algo. Si ustedes quieren poner una gasera, van a tener que tener contacto con tres dependencias de gobierno del sector público, que son la Secretaría de Gobernación, para el nombre, para el registro, para la inscripción, la Secretaría de Economía por la actividad, ¿verdad?, empresarial, y la Secretaría de Energía, que es quien da los permisos para que tú puedas dedicarte a proveer de un energético que es el gas. Entonces, jóvenes, hay un conjunto de organismos que están regulando las actividades sociales, políticas, culturales, pero en lo que a nosotros nos atañe es lo empresarial. Hay organismos que se encargan de establecer, de cuidar, de provocar que se cumplan las políticas o la voluntad que se expresó en las leyes en base al comercio, en base a los negocios, a las empresas en todo el país. Obviamente hay congresos locales, hay leyes estatales, pero nosotros aquí en México, por jerarquía de la ley, partimos, como les mostré en la pirámide de Maslow, existe una jerarquía de la ley y partimos de la Constitución. Entonces, ¿cómo se clasifican? ¿Cómo se clasifica el sector público? Hay una clasificación, jóvenes, y esta clasificación es que el sector público se divide en tres. El sector público se divide en tres. El primero es el poder legislativo. El segundo es el poder ejecutivo. El tercero es el poder judicial. Ya en la preparatoria ustedes vieron la división de poderes y hablaban de que no hay división de poderes ni facultades, que el poder es uno solo, pero que se enfoca, ¿verdad?, en diferentes áreas. Entonces, cada uno de ellos tiene una actividad que la ley le faculta, que la ley le obliga a cumplir. Entonces, no puede invadir las esferas ni de uno ni de otro. Se tiene que enfocar en la parte que le toca. Ahorita vamos a ver qué le toca a cada quien. Además, fíjense bien de cómo se organiza el poder, el sector público. Existen organismos públicos autónomos, lo decía una de sus compañeros, ¿verdad? Creo que fue María Elena quien nos dio ese comentario ahí en el chat. Existen organismos públicos
autónomos, independientes, es decir, no quiere decir que estos organismos hacen lo que les da la gana, no quiere decir que estos organismos actúan a como mejor les parece, no. Estos organismos autónomos actúan por virtud de la ley, atendiendo a la ley de la materia, atendiendo a la ley que los regula, ¿sí? También hay instituciones que dependen o se desprenden de los poderes, instituciones públicas, institutos. También hay empresas, también hay personas que realizan actividades económicas a nombre del Estado. Y también hay personas que lo representan. Entonces, si yo les pregunto el nombre de un organismo público autónomo, ¿sí? ¿Qué me dirían? ¿Quién me dice el nombre de un organismo público autónomo? Me sonó como a Constitución, maestro. Sí, ¿verdad? Sonó así como si estuviéramos en la Cámara de Diputados, ¿no? Hablando. Así como cívica y ética. Sí, exactamente, de ahí se desprende. Se fijan que esa era la base. Cuando ustedes pasan por la secundaria y la prepa, llegan toda esa preparación, esa información que les dan es para culminar, porque aquí estamos especializados en un área que es el comercio, que es las empresas, ¿verdad? Que es la creación de empresas, pero que funcionan en base a la ley, y obviamente tenemos que tocar ese tema de nueva cuenta que ustedes ya habían visto en clases anteriores, en años atrás, ¿verdad? Entonces, hablamos de estos organismos. Vamos a ver quién participó aquí en el chat. Nos dice Claudia Navarrete, el INE, el Instituto Nacional Electoral, que son autónomos, claro. María Elena Colín Montoya, Banco de la República, sería el Banco de México, ¿verdad? Claudia Navarrete, Banjico, ¿verdad? Claudia y María Elena. Les voy a anotar aquí participación. Claudia y María Elena, muy bien. Bien, jóvenes, Víctor Carpio nos dice que es el INEGI, también tiene toda la razón. Ahorita vamos a desglosar qué es una institución y qué es un organismo, ¿verdad? Vamos a ver, porque hay también una clasificación ahí. Entonces, regreso a la lámina. Si no se ve, me avisan, por favor. ¿Sí? Esta clasificación, jóvenes, incluye dentro del sector público el poder legislativo, ejecutivo, poder judicial y organismos públicos autónomos. Les decía yo, instituciones. Voy a hacer pequeña la presentación porque me voy a traer una flecha para poderles señalar la parte de la que les voy a hablar, ¿sí? Con esta flecha les voy a indicar a qué me refiero y cómo les voy a explicar qué es cada uno, ¿verdad? ¿Sí? Déjenme nada más, voy a hacer aquí algunas modificaciones. Bien, muy bien, vamos pues. Entonces, legislativo tiene una función que vamos a ver en un momento más, ejecutivo vamos a ver su función en un momento más, y judicial también. Tienen facultades propias de la Constitución, no pueden hacer más allá de lo que hacen, no pueden interferir en las funciones de otros, porque sus actividades están específicamente clasificadas, son lo que la ley les permite, ¿verdad? Entonces, sus facultades. Organismos públicos. Cuando hablamos de organismos públicos autónomos, nos referimos a organismos que se desprenden de alguno de estos poderes y que realizan actividades que se encuentran en una ley orgánica, ¿sí? Públicos autónomos. Podemos hablar de instituciones o organismos como las universidades. Las universidades públicas, aquí en Mexicali, en Baja California, la UABC, Universidad Autónoma de Baja California, es autónoma. Es un organismo público que se dedica, ¿verdad?, que tiene la facultad de dar educación a nivel superior, ¿verdad? Ellos tienen su propia matrícula, sacan sus convocatorias, tienen su legislación, su ley orgánica como organismo público, tienen sus reglas de cómo pueden funcionar, cómo deben de funcionar, pero hacia su interior, jóvenes, ellos no son auditables. Los organismos públicos autónomos no son auditables. Son organismos que manejan sus recursos en base a un plan de trabajo anual, en base a un plan de trabajo que se lleva a cabo por parte de un consejo, por parte de una junta que tienen de forma interna estos organismos. Entonces, ellos se enfocan en actividades muy específicas. Si se fijan, la UABC solamente se dedica a dar educación. Sí, hace rifas y premios y otras cosas, hace actividades culturales y otras tantas que se desprenden de la educación, pero su función
como organismo público autónomo es únicamente la educación superior, es decir, maestrías, doctorados, licenciaturas, ¿sí?, titulaciones, la creación y desarrollo de planes de estudio en cada carrera, la renovación de esos planes de estudios. Ahí no tiene injerencia el Poder Ejecutivo. Aunque se desprende del Poder Ejecutivo, de la Secretaría de Educación Pública, ¿verdad?, no tiene injerencia el Poder Ejecutivo ni la Secretaría. Ellos solamente le recomiendan o le hacen ver algunos puntos importantes a través de otras dependencias, pero estos organismos públicos funcionan por sí solos, son independientes, no necesitan que se les esté diciendo qué hacer cada año, ¿sí? No, el rector no atiende a las instrucciones del presidente, ni del gobernador, ni de ninguno de ellos. La universidad tiene una junta de gobierno y tiene un rector, es decir, tiene su propia forma de gobierno al interior, su propia forma de regularse, tiene sus propios organismos jurisdiccionales internos, es decir, hay forma de llevar a cabo una junta a un profesor que no está cumpliendo para despedirlo, hay juntas especiales para poder tratar problemáticas como estos meses pasados en el Me Too, donde había acoso sobre los estudiantes. También hay una forma de regularse. Si se fijan, no pudo intervenir el Poder Ejecutivo, ni la Presidencia, ni el Poder Judicial, ni el Legislativo en este punto. Era una forma de autorregularse hacia el interior por parte de la universidad, porque es sus empleados, es su personal, ¿sí?, tienen un sindicato y realizan una actividad que es propia del Estado, pero que la Secretaría de Educación no podría tener 32 universidades, más aparte 32 primarias, 32 secundarias. O sea, la Secretaría de Educación se dedica a administrar la educación, a planear, ¿sí? Se dedica a otras cosas que no puede estar enfocado únicamente en la universidad, porque no le alcanzaría ni el tiempo ni los recursos. Por eso enfocaron a un instituto, a un organismo, a que se enfoque específicamente en esa actividad que es la educación superior. Instituciones. Hay institutos, y les voy a poner un ejemplo, institutos como el que ustedes mencionaron, el INEGI, el INADEM, ¿sí?, el INE, todos esos institutos, el electoral, el Instituto del Emprendedor, que ya desapareció, ¿verdad?, el INEA, el Instituto de la Educación para los Adultos, son institutos que tienen un director que es nombrado por el Poder Ejecutivo, pero una vez que ya ha sido nombrado, ese instituto se enfoca específicamente en un área, que es ya sea la atención para los adultos mayores, bajar programas, atención, una identificación, un empadronamiento para saber cuántos adultos mayores hay en el país. O sea, hay una serie de actividades que ese instituto tiene que realizar, y estos organismos públicos autónomos y los institutos tienen un patrimonio propio. En el caso anterior, la universidad, que es un organismo público autónomo, y el instituto electoral, ¿verdad?, o el de los adultos, tienen su patrimonio propio, es decir, tienen sus vehículos, tienen su personal, tienen sus cuentas bancarias, tienen su presupuesto anual, tienen una serie de situaciones dentro del patrimonio que les permiten no depender de presupuesto, es decir, el presupuesto baja cada año. Cada año les van a dar un presupuesto, desde el legislativo se los van a autorizar porque el ejecutivo lo pidió, pero el instituto lo va a gastar de la forma en que considere que es mejor, va a tomar las acciones de la forma que considere que es mejor. No le va a pedir el presidente, voy a hacer un empadronamiento, ¿me das permiso? No, el instituto va a empadronar a los adultos mayores si necesita volver a actualizar su padrón. El instituto va a tomar acciones si ve que los adultos mayores necesitan una atención especializada en tal situación, lo va a hacer. En el caso del INE, si se necesita una nueva credencial electoral, el Consejo del INE es el que va a determinar si se hace una nueva credencial. El Consejo del INE es el que va a decir si se van a llevar a cabo elecciones, de qué manera se van a llevar a cabo y cómo se van a hacer. Son institutos que son independientes porque no deben de tener injerencia de ninguna autoridad. No deben de tener intromisión dentro de ninguna autoridad, ni ningún actor político, ni ningún partido, ni ningún empresario. Nadie tiene que tener injerencia en estos institutos, porque al ser independientes, así como los públicos autónomos, pueden realizar acciones objetivas, sin sesgo. Es decir, vamos a atender a todos los adultos mayores de todo el país.
No voy a atender únicamente a los adultos mayores en el caso del Instituto de los Adultos, ¿verdad? No voy a atender únicamente a los adultos de Baja California porque le conviene al gobernador. Voy a atender a todos los del país porque mi función como instituto es esa, es ser independiente y tomar las acciones necesarias para poder desarrollar una actividad o para poder llevar algún tipo de servicio o algún tipo de beneficio. Entonces, los institutos también forman parte de los poderes, en este caso del Ejecutivo. La mayoría de estos organismos públicos autónomos e instituciones se encuentran dentro del Poder Ejecutivo, dentro de ellos, ¿sí? Ahora bien, hay empresas que le pertenecen al Estado. Ustedes dirán, bueno, pero ¿qué no hay el sector público, qué no el sector privado era el único que era el empresarial? ¿Por qué el gobierno tiene empresas? Jóvenes, originalmente en la Constitución se establece cómo se organiza el Estado: Ejecutivo, Legislativo, Judicial, un presidente, se tiene un secretario de Gobernación, se tienen secretarías, pero además también dice la Constitución qué actividades económicas son facultad del Estado. Entonces, dentro de las facultades del Estado hay actividades que solamente el Estado las puede llevar a cabo. Nuestra Constitución es un poco socialista en ese sentido. Después del 38, ¿verdad?, cuando se lleva a cabo la expropiación petrolera, y en el 50 y 55, cuando por Miguel Alemán se lleva a cabo la expropiación de la industria eléctrica, nos podemos dar cuenta que no le quitaron nada a nadie, sino que el Estado recuperó aquello que tenía facultad de forma constitucional. Es decir, el Estado, dice la Constitución, que tiene la facultad de administrar, de salvaguardar, de explotar. Explotar significa poder explotar los recursos, venderlos y que el Estado tenga un ingreso con la explotación de esos recursos. Entonces, es al Estado al que le compete, federal, estatal, les compete la explotación de los recursos naturales. En el caso de los ríos, mantos acuíferos, ¿sí?, ya sean superficiales o profundos, lagos de los mares, las cuencas de los ríos, ¿sí?, es al Estado al que le compete también la explotación, ¿verdad?, de las playas, de los litorales. Es al Estado al que le compete también la explotación de los recursos naturales energéticos, como son el caso del plutonio, el uranio, ¿verdad? Si hay una mina de plutonio y uranio, el Estado es quien la tiene que explotar. El Estado es quien tiene que extraer ese mineral y venderlo para tener ingresos. En el caso del petróleo, es el Estado quien tiene la facultad de explotar ese recurso natural energético, porque dice la Constitución que también los recursos energéticos naturales le competen al Estado. Entonces es el petróleo también, y el gas natural que sale de los pozos petroleros. Entonces, estas actividades le competen al Estado. También la industria textil es una facultad del Estado. También la azucarera. Hay muchas industrias que eran facultad del Estado, pero como el Estado ya tiene demasiados organismos públicos, demasiadas instituciones, tiene una división y tiene demasiadas tareas porque el país es tremendamente rico y grande, entonces el Estado tiene que generar empresas que se encarguen de forma también independiente y autónoma de poder explotar estos recursos y entregarle los ingresos que tenga por el cobro de estos recursos o la venta de estos recursos a el Estado. Entonces tenemos varias empresas que son nacionales y que le pertenecen al Estado porque explotan recursos, y los ingresos que obtienen con esta explotación se llevan a cabo a través de la Secretaría de Hacienda, a través del SAT, y se le entregan a la Federación. Entonces, ¿qué empresas conocen ustedes que le pertenezcan al Estado? ¿Alguien me puede dar un ejemplo? Maestro, ¿no era como le había dicho hace rato Fonacot o ya ando mal? Bueno, ese es un instituto. Es un instituto del fomento, fíjese bien, ese es un instituto del fomento, ¿verdad?, para la adquisición de bienes, productos y servicios por parte de los trabajadores. Es una prestación, es un instituto. Ese cabría dentro de los institutos. Pero una empresa que lucre, que tenga un ingreso porque vende algún servicio o algún producto. No entra como Pemex. Ajá. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo? La Comisión Federal. Así es.
Rubí, sí, Pemex, y Yasmín dijo la Comisión Federal, ¿verdad? Hay una inmobiliaria Sí. del Estado. Ajá. También la inmobiliaria del Estado entra, Víctor, también. Acuérdense que el reparto de la tierra... El servicio de internet. Jefe, que dice Claudia que la Comisión del Agua. También la Comisión del Agua tiene un ingreso. Es que de hecho, maestro, son, como dice ahí, sector público, pues son todos los servicios públicos que el gobierno nos proporciona a la sociedad, ¿no? Son empresas, así es, son empresas paraestatales, se les llama. Son empresas que Ajá, no las pues, vemos. Ajá. que no- Internet, maestro, sería uno. Bueno, el Internet, fíjese bien, el Internet entra... La CFE. Ok, CFE, Víctor, sí. Cintia, el Internet, fíjese bien, el Internet entra dentro de los servicios de telecomunicaciones y el Estado, dice la Constitución, que es el único que puede proveer de servicios de telecomunicaciones, ¿verdad? Dentro de ellos se encuentra Telégrafos de México, se encuentra la SCT, ¿verdad? Es decir, todas las telecomunicaciones, todas las comunicaciones, ya sean digitales o ya sean a través de telégrafos, a través de algún medio que tenga que transmitirse, le corresponden al Estado. Pero el Estado no puede tener una oficina de telégrafos en todo el país. Y como no puede tener una oficina de telégrafos en todo el país para poder atender la demanda de comunicación entre giros bancarios, postales y todo lo que se hace a través de la SCT, lo que hacen es concesionar, ¿verdad? Entonces, hay empresas paraestatales como la CFE, como la Comisión del Agua, como Pemex, ¿verdad?, que están explotando recursos naturales y hay ingresos muy abundantes cada año. Sí, cada año hay ingresos abundantes que se van directamente al Producto Interno Bruto, al PIB, ¿verdad? Pero como el Estado no puede estar en todos lados, porque desatiende una cosa por atender otra, el Estado termina subrogando sus servicios, termina haciendo concesiones. La ley le faculta y le dice que todo aquello que el Estado no pueda atender porque no tiene la infraestructura ni la capacidad para estar presente, se lo va a concesionar a particulares, a empresas particulares. Entonces, es el caso del Internet, que hace décadas le dieron la concesión a Teléfonos de México para las comunicaciones telefónicas. Y en ello entra Internet, así como los servicios de cable también, en el caso de Easy, ¿sí?, que antes era Cable Más. Ahí también les dieron concesión, pero ahí son instituciones privadas, son empresas que, si bien están explotando un recurso público, un recurso que le compete al Estado, lo hacen con el permiso del Estado, pero es para ganar ellos. Entonces, en el caso de Pemex, de la CFE, de la Comisión del Agua, ellos explotan un recurso natural, ya sea energético, ya sea de agua, y lo que hacen es, una vez que se lo dan a la población, ellos reciben un pago en la facturación, y hay un costo de operación, ¿verdad?, para seguir funcionando, y hay una ganancia, hay un lucro, que ese dinero no se queda la CFE con él, ni se queda la Comisión del Agua con él, ni se queda ninguna de las dependencias, ni Pemex con ese dinero. Lo que hacen es todo el dinero que ingresa como lucro, como ganancia, como cobro, que una vez que se desprende el gasto, se va directamente al SAT, a Hacienda, y cuando llega a Hacienda, obviamente ese dinero se guarda a la Hacienda Pública y se dice, este año tuvimos $2 billones de ingresos por cobro de energía eléctrica, tuvimos $1 billón por cobro de agua, tuvimos $20 billones por la venta de petróleo. Ese dinero ese dinero por parte de esas empresas paraestatales se va al PIB, ¿verdad? Y obviamente se les regresa a esas empresas únicamente el dinero que necesitan para operar, para que compren pickups, para que los reparen, para que compren herramienta, para que compren tubería, para que compren postes, cableados, o sea, ¿sí? Entonces, aquí, jóvenes, es muy importante que nosotros podamos discernir entre una institución, un negocio público y uno privado. Los negocios públicos son esos. Nos mencionaba su compañero, la inmobiliaria del Estado. La inmobiliaria del Estado, acuérdense que la tierra no le pertenece a nadie. La tierra le pertenece al Estado, originariamente, al país, a la federación. Y el Estado lo que hace es, permite que los particulares puedan adquirir pequeños pedazos de tierra, y obviamente con un título de propiedad,
pero nosotros no somos dueños completamente del terreno donde tenemos nuestras casas, donde estamos parados. Si yo quiero excavar más de 5 metros o 3 metros de profundidad, tengo que pedir un permiso. Entonces no soy dueño de la Tierra hasta el centro del núcleo del planeta, ¿no? Tengo que pedir También permiso. para expandir. ¿Mande? También para expandir. Así es, también tengo que pedir permisos. Entonces, si soy propietario del uso, del goce, del disfrute de la tierra, ¿verdad? Y en el caso de las tierras agrícolas, no son dueños de la tierra. Es decir, el Estado les dio la tierra a los campesinos o a la gente que siembra, en el caso y lo que hace es que la tierra le pertenece al Estado. Lo que hace es que les dio títulos no de propiedad, sino de cuenta que ellos poseen, no la pueden vender, la tienen que trabajar, pero no la pueden vender. La única forma de venderla es con la reforma de Salinas, donde podrías volver propiedad privada esas tierras, sacarlas del ejido y convertirlas en terreno para poderlo comercializar. Entonces, hay una serie de empresas del Estado que se dedican a generar lucro. Los servicios de comunicación, aeropuertos, nos dice Claudia, aeropuertos y servicios auxiliares. Los servicios de comunicación y transporte, en teoría, por constitución, debería de darlos el Estado. El Estado debería de tener líneas aéreas, el Estado debería de tener una línea de ferrocarril, debería de tener líneas de transporte público. Pero como el Estado no alcanza a abarcar toda esa demanda de la población, porque constantemente está creciendo, ¿sí? Tiene que pedirle a particulares que presten el servicio, y por eso es que los aeropuertos tienen un director del aeropuerto, hay una persona que se encarga de dirigir el aeropuerto, ¿sí? Pero las líneas aéreas le pertenecen a particulares, ¿sí? El transporte público, la central camionera, es un transporte público, pero que está administrado y que está manejado, controlado por particulares. Es decir, hay una dependencia que los organiza, que los regula, así como en el aeropuerto. También hay un recinto portuario, ¿verdad? En los puertos, en el aeroportuario también hay una persona encargada del aeropuerto, ¿sí? Pero en sí, todos esos servicios no los presta el gobierno, ¿verdad? Hay servicios que los tienen que prestar los particulares. Entonces hay empresas de gobierno que tienen un ingreso por la venta de productos o de servicios. Entonces esa es como se manejan estas dependencias. Así es como podemos ver ejemplos de empresas paraestatales. Hay personas jóvenes que también realizan actividades a nombre del Estado. Hay dos que son muy famosas, que son muy nombradas, que las utilizamos bastante y que las vimos en las limitantes, ¿verdad? ¿Quién me puede decir qué personas realizan una actividad en nombre del Estado? Mientras le anoto aquí su participación a Claudia, Víctor, ¿sí? A María Elena. A ver, piénsenle, ¿qué personas realizan una actividad en nombre del Estado? ¿Quién podría realizar una actividad? Profe, ahí no entran como las becas que te dan en la prepa. Pues lo que pasa es que la beca está directamente otorgada por la Secretaría de Educación Pública y por la del Desarrollo Social, que ahora tiene otro nombre, ¿verdad? Pero no es en sí una actividad empresarial, una actividad económica que se realiza por parte de una persona en nombre del Estado. Son funcionarios públicos. Siempre que se dé por un funcionario público, por un secretario, subsecretario, por un director, por un coordinador regional, por un delegado, son funcionarios públicos. O sea, ellos no realizan una actividad económica a nombre del Estado, trabajan para el Estado. Cruz Roja, dice María Elena. Bueno, pues les voy a decir quién es. ¿Quién realiza una actividad económica a nombre del Estado? Son los notarios y los corredores públicos. Son particulares. En el caso de los notarios, licenciados en Derecho es el requisito para ser notario, y la patente de notario es el permiso que le otorga el Estado, el gobierno del Estado, es decir, el Ejecutivo, se le otorga a un particular para que dé fe pública de actos, ¿verdad? Como ventas, compraventas, testamentos, cesiones, sucesiones, o sea, esa facultad que tiene el Estado de dar publicidad, es decir, de hacer, de que sea prueba plena de que un acto ocurrió, ¿sí?
de registrar, de inscribir, de dar a entender que algo es verdadero porque tiene la fe de un funcionario público, ¿sí? Nosotros podríamos darle fe donde no hay un notario, dice la ley que puede ser el presidente municipal, el gobernador, el secretario del trabajo, la autoridad de mayor rango dentro del municipio o dentro de la delegación podría darle publicidad, darle fe a un documento, ¿sí? En este caso, como no puede haber en todos lados, le ceden esa patente al notario para que el notario dé fe pública de un acto que verdaderamente ocurrió, ¿sí? Los corredores públicos también realizan esa función. Entonces, esas dos personas son ejemplos muy claros de personas que realizan actividades económicas a nombre del Estado. Es decir, la fe pública le corresponde únicamente al Estado. Es el Estado quien la da. Un documento público se toma como verdadero en un juicio, se toma como una prueba verdadera, porque por el hecho de que traiga el membrete, el sello y la firma de un funcionario, ya se entiende que fue verdad, que ocurrió, ¿sí? El registro público de la propiedad, si nosotros registramos algún documento ante esta institución, ya tiene publicidad, se tiene por cierto. Caso contrario, cuando hacemos un contrato de compraventa entre particulares, pues los particulares nada más saben que existe, ¿verdad? Y si alguno de ellos lo desconoce, pues una de las partes dice que existe y el otro que no. Pero si se lleva a cabo ante un notario, se entiende que el Estado le dio la facultad de dar veracidad a ese acto. Entonces, el notario gana dinero, realiza una actividad económica en nombre del Estado, ¿verdad?, que le da un lucro para él, paga impuestos y hace un pago de otras cuestiones, pero que lo realiza en nombre del Estado, ¿no? Ahora bien, esto es cuando estamos hablando de esta organización. ¿Hay alguna duda en este tema de las instituciones? ¿No? ¿Quedaron claros? ¿Todo bien, maestro? Sí, bien, bueno. Entonces, fíjense bien, me voy a ir rápido a la siguiente diapositiva. Jóvenes, Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, aquí nos dice, el Ejecutivo administra el recurso público, el Legislativo va a crear y aprobar las leyes que van a hacer funcionar a la administración pública, al Poder Judicial. El Poder Judicial va a garantizar que se cumplan las leyes y que se cumplan, ¿verdad?, las leyes en todos los sentidos, es decir, la ley, que cumpla con la ley la administración pública, el Ejecutivo, el Legislativo, que cualquier autoridad cumpla con la ley, que todos los mexicanos tengamos derechos a acceder a diferentes servicios o a diferentes paquetes de beneficios, porque la ley lo establece, a que se respeten nuestras garantías. Entonces, cada uno de ellos tiene una facultad. ¿Cómo se compone el Poder Ejecutivo? Se compone de instituciones centralizadas y descentralizadas, ¿verdad? Centrales y descentralizadas. Las centralizadas son aquellas que dependen de un sujeto, de un individuo, como el caso del presidente, como el caso del gobernador, como el caso de un secretario, subsecretario, de un delegado, ¿verdad? Son centralizadas, y descentralizadas en muchos casos tienen directores o gobernadores, como el caso del gobernador del Banco de México es descentralizado, ellos tienen su patrimonio propio y tienen su propia junta. Entonces, así es como se compone el Poder Ejecutivo, ¿sí? Por último, quiero mostrarles algunas dependencias del Poder Central. Con esto ya no les va a quedar duda de qué es centralizado. Centralizado depende de la presidencia, es directamente el presidente de la nación. Todas las secretarías son centralizadas porque reciben instrucciones y órdenes por parte del presidente de la República. Es el presidente quien les encarga que se lleven a cabo actividades que solamente le facultan a él, pero como él no puede estar en el mar, no puede estar atendiendo los delitos, no puede estar atendiendo los impuestos, no puede estar atendiendo el campo, no puede estar atendiendo las necesidades de energía, nombra personas que hagan las actividades o que realicen las actividades que él debe de hacer constitucionalmente para que pueda llevarle bienestar a la población. Esas son las centralizadas, todas las secretarías. Y las direcciones y las subsecretarías son centralizadas, ¿sí? Por exclusión, ¿verdad? Contrario sensu, que no es centralizado todo aquello que es autónomo, todo aquello que es independiente, como el caso del Bancomext, Banobras, Bansefi, ¿sí? La Conducef, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el INE, el SAT,
el INDAVIN, el IPAB, Nacional Financiera, Banobras, ¿verdad? Bansefi, Lotería Nacional, todos estos organismos públicos descentralizados, autónomos, no dependen directamente del Ejecutivo para recibir instrucciones. Si bien son nombrados por él, son creados por el Legislativo y el Ejecutivo para atender necesidades de la población, de comercios, de negocios, de diversas actividades económicas, cada uno tiene una labor y una tarea que ya explicamos en las láminas anteriores. Entonces, centralizadas, todas las secretarías; descentralizadas, las instituciones que son autónomas, los organismos autónomos. ¿Qué se desprende de aquí? Se va a desprender una actividad, ya para que nos retiremos, ya pasé lista. Si alguien falta, por favor me dice al final ahorita, y se queda, no se salga de la clase. A quien no me le pasé lista al inicio para poderle pasar, los demás ya tienen asistencia. Van a tener una actividad, jóvenes, que se llama cuadro sinóptico de la estructura, cuadro sinóptico de la estructura que tiene el gobierno. ¿Sí? Van a ser 2 actividades que van a realizar en el transcurso de la semana y que las van a presentar, ¿ok? Están muy sencillas, muy sencillas, muy facilitas. Nada más tienen que llenar los formatos, hacer alguna breve investigación, ¿ok? Y lo que van a hacer es me van a decir en la actividad, que van a realizar. Ahorita se las voy a presentar nada más ya para que nos retiremos. Se llama ¿qué relación tiene el sector público? ¿Qué relación tiene el sector público en la economía? ¿Verdad? ¿Qué relación tiene el sector público en la economía? Y ustedes me van a decir, van a hacer, ¿qué relación tiene? Me van a explicar, fíjense bien, van a investigar 3, nada más, 3 políticas o leyes que afecten el desarrollo o beneficien el desarrollo de su empresa. Van a investigar 3 políticas o leyes, si ya tienen contacto en sus empresas, cómo les afectan, como la de la bolsa. La prohibición de los plásticos es una política que afecta al desarrollo empresarial del plástico, sí, pero en el caso de mi empresa no me afecta porque mi empresa no vende plásticos, porque mi empresa no da bolsas, porque mi empresa no se vio afectada por esta ley, ¿verdad? O beneficia, ¿por qué? Porque mi empresa se dedicó a fabricar bolsas reusables, entonces en lugar de que me afectara, convertí algo negativo en positivo. 3 leyes que afecten o que beneficien a una empresa, ¿ok? Van a decir aquí las leyes, son 3, me van a explicar cómo afecta el desarrollo del sector empresarial brevemente, ¿sí? Como el caso de la de los plásticos que les puse, afecta al sector empresarial de la industria del plástico, ¿por qué? Porque les está impidiendo ya comercializar sus productos, lo que ahora les va a generar menoscabo. Y cómo impacta en su empresa huésped, pues si hay un impacto directo o no, ustedes lo van a plantear ahí, ¿ok? ¿Alguna duda con este? Son 3 leyes nada más que ustedes van a investigar, 3 políticas o leyes. En eso yo no tengo duda. ¿Ok? Ahora, otra de las políticas o leyes puede ser esta política ahorita de apoyo a las empresas. Acaba de nombrarle el presidente también hace unos días. La política de quedarse en casa. Hay ahorita una restricción, hay una política de cerrar negocios que no son esenciales. Ya tienen ahí las 3, ¿verdad? Casi ya les di las respuestas. Entonces, podrían poner también la que prohíbe a las empresas abrir cuando no son esenciales. ¿Cómo le afecta a la empresa? Y si esa ley o ese ordenamiento, esa política afectó a su empresa en esta ocasión. ¿Ok? ¿Hay alguna duda con ello? Maestro, políticas que afecten en mi empresa. Son 3 políticas que, mire, la vamos a ver de 2 perspectivas. 3 políticas o leyes que afecten al sector empresarial en general, cómo le afecta, y 3 políticas, esas mismas políticas o leyes, cómo le afectaron. Si bien afectaron al sector empresarial, pero si tuvieron un impacto en su empresa. ¿Okay? Es como la ley ahorita de que cerrar empresas que no tienen el reglamento el decreto de que no pueden estar abiertas en empresas no esenciales. ¿Afectó al sector empresarial en general? Sí, ¿verdad? Porque no los deja abrir, ni crear, ni fabricar, ni generar ingresos. Pero ese artículo, ese decreto le afectó a su empresa. Si su empresa vende insumos médicos, pues no le afectó, ¿verdad? Si vende comida, vende abarrotes, tampoco le afectó. Entonces, ustedes lo que me van a escribir es, adáptenlo ahorita a las necesidades que hay en el momento. Ok. ¿Sí? ¿Ok?
Y va a ser en equipo, es individual. Va a ser en equipo, háganlo en equipo, trabajen como siempre entre ustedes. Y por último, me van a mencionar, me van a hacer un pequeño cuadro sinóptico, de la información que les di ahorita. De esta información que les acabo de dar es la información acerca de cómo se dividen los poderes. Está súper sencillo. Les voy a mandar la diapositiva para que ustedes la tengan y la puedan tomar, ¿no? ¿Cómo se divide el sector público? Poder legislativo, ejecutivo y judicial. Y aquí me dicen ustedes, ¿no? Aquí el legislativo se divide en Congreso Federal, en los senadores. Ejecutivo se divide en ¿qué? Centralizado y descentralizado, ¿se acuerdan? Y Poder Judicial, el Poder Judicial, la Suprema Corte y los juzgados y el Consejo de la Judicatura, ¿ok? Y aquí me ponen algunas actividades, ¿no? El Ejecutivo me añaden nada más en el Ejecutivo me añaden si hay paraestatales, las empresas y algunas cosas que ustedes captaron, ¿sale? Como ejemplos. Ajá, ¿se acuerda que mencionamos ahorita bastantes ejemplos? Pónganme algunos ejemplillos ahí, ¿sí? Ya sueno como los muchachos, algunos ejemplillos, ¿no? Bien. Maestro. Mande. Estas dos actividades que nos acaba de mencionar son la 10 y la 11, las que acaba de subir con la 9. Exacto. Ah, ok, muy bien. Ok, entonces las suben, van a tener de aquí, les voy a dar de aquí al miércoles, ¿les parece? Muy bien. Sí, Ok, está bien. el miércoles les voy a subir, el miércoles acuérdense que es nuestra última clase de entre semana, ya sea que les suba yo un video para que lo revisen o les doy la clase, les voy a subir el video, ¿les parece bien? Sí. Ok, les voy a subir un video en el miércoles en el transcurso de la tarde para que ustedes lo revisen y vean algunos temas que todavía nos quedan pendientes y nos vamos a ver para el próximo sábado, ¿sale? Bueno, Mande. la hora en la académica. Ajá. La hora de entrega del trabajo. Los voy a mover de aquí al miércoles. Ok, gracias. Ándale. Bueno, los que ya les pasé lista se pueden desconectar para que vayan a su siguiente clase y quien no tiene asistencia, pues se queda para que me diga y le ponga presente, ¿no? Gracias a todos, que tengan un buen fin de semana. Ha sido un placer estar con ustedes y escucharlos. Cuídense mucho, ¿sí? Y quédense en su casa, ¿eh? Gracias. Muy bien, profe, gracias. Gracias. Gracias, maestro. Bye. Gracias, bye. Maestro, Mande. habla Cintia. Cintia, mándeme Cintia. ¿Más de una vez, la verdad, o más de una vez de equipo? Pero no. ¿Para la asistencia? Ujú. Ah, ok, sí, le pongo asistencia. Muchas gracias. Aquí ya la tengo anotada. Bien, está bien. Gracias. Gracias, bye, buen día. Gracias. Bye bye. Nomás toma Ay, así una vez, profe. también, profe. A Manuel. Sergi. Manuel ya le puse asistencia también. Ah, gracias. Marielena también. Gracias, Marielena. Chabela. Gracias. Sánchez Borges. Ok. Jordi Nava. Ok, Jordi. Elizabeth Chabela. Ok, ya la anoté, Elizabeth. Gracias. Sergi. Bien. Mande. Listo. Entonces, muchas gracias. Rodríguez Padilla. Ok, Rodríguez, lo anoto. Ay, Yasmín Chapa. Yasmín Chapa. Gracias, Yasmín. Muy bien. Omar Estrada también. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Cuídense. Rubí también. Gracias, Yasmín. Gracias. Bien. Livier Jiménez. Profe, Mándeme. es que yo entré entré tarde a la primera hora y se me olvidó decirle. No se preocupe. ¿Quién es? Rodríguez Padilla. Ok, ya le puse asistencia a Rodríguez. Muchas gracias. Ok. Gracias.